Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la primera sesión del ciclo de ponencias dedicadas a las elecciones en Estados Unidos. Como ustedes saben, en la Casa de América organizamos habitualmente una conferencia o una mesa redonda sobre las elecciones en los países americanos, siempre antes de las elecciones. En el caso de Estados Unidos hemos considerado que, dada la importancia del país y lo mucho que está en juego, como dice el título de esta mesa, vamos a hacer 4 conferencias en lugar de una, que se van a escalonar en el tiempo hasta el momento de las elecciones, y haremos una última de recapitulación después. Para llegar a este ciclo hemos tenido que conjurarnos diversos actores a los cuales yo querría agradecerles su implicación y su apoyo para poder llevar a cabo estas intervenciones. Por un lado, el Aspen Institute, con José María Areilza, que está a punto de llegar, esperemos que llegue a tiempo para estar con nosotros. Por otro lado, la Fundación Consejo España-Estados Unidos, cuyo secretario general, el embajador Lejarreta, está aquí y hablará después de mí. Y, por supuesto, también al director general para América del Norte, don Fidel Sendagorta, que también promovió que nos reuniésemos todos para hablar de lo que está en juego en Estados Unidos. Un amigo mío muy castizo me decía que cuando llegan las elecciones americanas habría que hacer que votaran todos los ciudadanos del mundo, no solamente los americanos, porque estamos jugando el futuro todo el planeta, no solamente los americanos. En fin, como no llegamos a tanto, yo creo que es bueno que al menos debatamos aquí y sepamos qué está haciéndose ahora mismo en Estados Unidos. Es un proceso electoral muy complejo. Todos ustedes creo que tienen más o menos noticias de lo que está pasando en el día a día, pero es muy bueno pararse y reflexionar y saber qué propone cada candidato, quién puede ser el que gane en cada partido y qué puede pasar si ganan unos u otros. Yo creo que reflexionar, analizar y meditar un poco más allá del fragor cotidiano es siempre una tarea fundamental, y a eso estamos siempre dispuestos en la Casa de América. Así que, sin más, a todos gracias por su participación. El señor Florentino Portero está a punto de llegar, se sumará a la mesa en cuanto llegue a la Casa de América. Y, por supuesto, también gracias a los ponentes que están aquí hoy con nosotros y a quienes han ayudado a montar este ciclo. Y tiene la palabra ahora el embajador Lejarreta en nombre del Foro Consejo España-Estados Unidos. Gracias. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí, Santiago, otra vez en la Casa de América, esta casa que nos acoge a todos también y a la que nos gusta tanto venir. Todos sabemos que el martes, después del primer lunes de noviembre, hay las elecciones en Estados Unidos cada 4 años, y este es el día 8 de noviembre de este año. Como ha dicho Santiago Miralles, es un gran fenómeno político que además tiene revetes de gran espectáculo. Todos contemplamos, los caucuses, las elecciones primarias, las estrategias de campaña, la comunicación de los candidatos con las nuevas técnicas, con los nuevos medios de comunicación, y también, toda la parafernalia que se monta, que verdaderamente es un auténtico espectáculo, ¿no? Pero más allá de todo ese aspecto puramente formal, que es muy interesante, porque son unas elecciones con características muy especiales, también tenemos que tener en cuenta, como decía Santiago Miralles, el gran impacto mundial que eso tiene, no solamente en Estados Unidos, lógicamente, sino en el resto del mundo. Dosieres tan claves como es el tema nuclear con Irán, por ejemplo, el tema migratorio con los países latinoamericanos. 2 palabras. La primera, José María se excusa, estaba volando desde Barcelona, estaba dando clases allí y no ha podido llegar a tiempo. Lo primero es agradecimiento a los ponentes y al moderador por aceptar. Es un lujo teneros, y agradecimiento al trabajo con las 2 organizaciones con las que hemos estado lidiando en estas semanas para dar forma a este momento, que yo además creo que cae en un día especialmente significativo, y ahora lo vamos a ver. La vocación de Aspen Institute ha sido desde su origen en los años 50 fundamentalmente transatlántica.
en un momento en el que la civilización precisamente europea afrontaba retos realmente importantes, fue en Estados Unidos donde hubo un deseo de un grupo de intelectuales y empresarios, profesores, de volver a pensar en los valores que habían sostenido una civilización que había dado tantos frutos y que en esos momentos, después de la Segunda Guerra Mundial, parecía no ir en la dirección adecuada. Esa vocación transatlántica para nosotros ha sido siempre esencial y en España lo vivimos con mucho interés y con mucha, yo creo que responsabilidad también. Por eso es un placer poder colaborar con esta iniciativa. Por otra parte, uno de los programas más interesantes y yo creo significativos de ASPEN en Estados Unidos es lo que se llama el Congressional Program. Es un programa liderado por republicanos y demócratas en el que dentro del Congreso y fuera del Congreso, en convivencias, en seminarios fuera de Washington, se junta a senadores y a miembros del Congreso de ambos partidos para debatir sobre temas que interesan a todos, ¿no? Con un deseo digamos, de crear lazos y crear vínculos que vayan más allá de las disciplinas del partido y de posiciones preestablecidas. Viendo algunos de los debates en estas, y ya termino, en estas primarias, parece que no tiene mucho éxito esa iniciativa y, sin embargo, yo creo que es muy necesaria y a mí me parece que es una de las cosas de las que estamos muy orgullosos. Nada más, muchas gracias y vamos allá. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta tarde tan magnífica de Madrid, en este salón que impresiona tanto, y gracias a todas las instituciones que nos convocan aquí. Yo voy a presentar sucintamente a los ponentes, que son los que ustedes han venido a escuchar, y luego pues trataré de hacerles preguntas para que esto vaya fluido. Al final pues les dejaremos para que pregunten ustedes también, porque eso es fundamental, ¿no? Como muy bien decía Santiago, el primer orador, es una pena, estas elecciones son las elecciones mundiales y es una pena que no nos dejen participar, porque al final el presidente de Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo y sus decisiones nos afectan, hombre, más a los estadounidenses, pero a los demás también nos afectan. Y sin embargo, nosotros pues podemos seguirlo por los medios, pero no podemos votar. Yo creo que si no votar, por lo menos nos tendrían que dejar participar en las primarias, para que así fuéramos entrenando. De hecho, no sé, Pedro, claro que tú has estado más tiempo allí, esto más o menos podría ser un caucus de un estado pequeño, ¿no? Pero potente. Un caucus potente, ¿no? Bueno, aquí a mi derecha Al Goodman, que ha sido corresponsal de la CNN en España durante muchos años, durante 20 años, tanto para la CNN en inglés como para la CNN en castellano, ha cubierto muchas cosas en España y tiene varios premios y ha estado también en el National Headliners. Yo me ha encantado conocerle porque durante mucho tiempo él trabajaba como freelance para el New York Times. Yo le leía en el Herald Tribune, que era la versión que había editado en París para los europeos, y siempre pensé que Al Goodman era un español que se llamaba Alberto Bueno y que se había buscado un seudónimo, y pues resulta que no, que existe Al Goodman y por fin lo he conocido, ¿no? Está aquí, además es profesor en varios sitios, en la universidad, ha impartido clases en la Universidad de Columbia en Nueva York, en la Northwestern, en Chicago, que es su alma mater, y en Madrid en la Syracuse University y en el Instituto de Empresa de la Universidad Europea y en la Francisco de Vitoria. Y aquí a mi izquierda, pues una de las personas que más puedo envidiar en la profesión, Pedro Rodríguez, que ahora es profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Complutense y en la Universidad Pontificia de Comillas. Imparte un seminario que se llama Hitos y mitos del periodismo de Estados Unidos, en el que me gustaría ir, pero como alumno. Pero la causa por la que le envidio es porque ha sido durante 20 años corresponsal del ABC, del diario ABC en Washington, que es algo que ahora es columnista de política internacional y es analista en muchos medios. Becario Fulbright, máster en Relaciones Internacionales por Georgetown, y su tesis doctoral estuvo dedicada a la comunicación política en la Casa Blanca. O sea que están ante ustedes ante dos expertos y un aficionado que va a procurar llevarles con un poco de alegría, digamos. O sea, empezando por lo más, yo voy a plantearos preguntas y me respondéis al aluvión y luego os voy al limón y luego os vamos turnando. Por la primera cuestión,
¿Está ya todo decidido en el campo republicano? O sea, ¿Donald Trump es inevitable? No sé quién quiere empezar. Al. Una facilita para empezar. Yo diría que no es inevitable, que parece bastante probable que vaya. Pero, por cierto, hablando de esta magnífica sala, acabo de chequear, porque sabe que la casa en Florida de Trump se llama Mar-a-Lago, su mansión ahí, que desde donde dijo creo que fue anoche, dijo, esto está cerca de Miami, dijo su discurso después de ganar tanto ayer, y tiene mucho parecido con esta sala. Sí, realmente sí, es que sí. Esta es una copia. No, este parece que bastante está, porque había en los periódicos hoy online las imágenes. Hombre, lo que, si quieres saludar. Bueno, déjale que... Vale. Lo que pasó ayer es que Trump, aunque está ganando mucho, está todavía en torno a 30% en las filas republicanas. Entonces, con la victoria ayer del gobernador de Ohio, Kasich, que hasta ahora ha ganado exactamente un estado, pero estos delegados se fueron hacia él, Kasich y otros del establishment del Partido Republicano quieren forzar esto hasta la propia convención de los republicanos en julio, para ver si ningún candidato llega con la mayoría y que puede sellar el pacto ya, pues hay una lucha y luego cambiando de votos, algo parecido a las dos sesiones de investidura aquí hace poco, en el sentido de que puede ir cambiando las alianzas si Trump no termina. De momento parece que Trump tiene en su favor, pero todavía no está escrito todo. Pedro, ¿tú crees que es el favorito indiscutible? ¿Crees que es posible que haya una convención abierta? Yo anoche leí un tuit que me gustó. Decía, hoy ha ganado la presidencia Hillary Clinton, lo que queda por delante son 8 meses de hiperventilación. Creo que la idea de qué pasa con Trump es el problema del Partido Republicano. Creo que Trump ha presentado una OPA hostil al Partido Republicano, la está ganando. Siempre se debate si la política es un arte o es una ciencia. En este momento es una matemática. El número clave son 1.273, que es la mayoría de delegados en la convención que otorgan la nominación. Y Trump, según las últimas cuentas de ayer, tiene 681, se está acercando a 700. Entonces, no es irremediable, pero empieza a ser irremediable. Y es tan irremediable o tiene tanta fuerza que los republicanos están desempolvando su historia de las convenciones. No hay que olvidar que las primarias son un perfeccionamiento de la democracia en Estados Unidos. Es algo tan revolucionario como recurrir al voto popular para designar candidatos, ni más ni menos. Esto no es una selectocracia, no es el que se va, dice quién le va a suceder. Esto es abrir las urnas y en una primera vuelta utilizar el voto popular para designar candidatos. Estamos hablando de algo tan serio. Es un fenómeno que empieza después de la Segunda Guerra Mundial, va evolucionando y fundamentalmente hay un antes y después, 1960, Nixon contra Kennedy, en el cual las convenciones se limitan a ratificar lo que ha ocurrido en las primarias. Entonces, los republicanos están rememorando aquellos tiempos en el que en las convenciones era posible designar un candidato. ¿Quieres decir que antes las convenciones eran como los congresos de nuestros partidos? O los cónclaves, o... la última vez que ha habido una convención de este tipo es, lo decíamos antes, en la 6ª temporada del West Wing, yendo un poco más allá, para los republicanos es 1948, Dewey, para los demócratas es 1952, Adlai Stevenson. Como ustedes observarán, no son nombres de presidentes de Estados Unidos. Los candidatos que salen producto de este tipo de convenciones no suelen ganar la Casa Blanca. El último caso de un candidato producto de una
convención apañada, hay que remontarse a 1932 y la excepcional figura de Franklin Delano Roosevelt. O sea, que estamos hablando de muchísimos años sin que esto haya ocurrido. Y estamos hablando de un retroceso en esta tradición democrática bastante sustancial si se llega a ese escenario. Pero efectivamente vivimos en tiempos excepcionales, la candidatura de Donald Trump es excepcional, el nivel de polarización, de insatisfacción es excepcional y todo lo que está en juego en estas elecciones también es excepcional. Bueno, damos la bienvenida a Florentino Portero, que se ha incorporado de donde viniera corriendo aquí sobre las explicaciones. Venías de Ohio, ¿no? o de Florida. ¿Realmente tú crees que es posible que haya una convención que eche para abajo un mandato popular si Donald Trump llega a tener todos los delegados? ¿O eso es un horizonte que solo evocan aquellos miembros y aquellos columnistas del establishment que no pueden tragar con el fenómeno de Donald Trump? Bueno, antes de nada, buenas tardes, perdón por el retraso. Yo creo que si Donald Trump consigue la mitad más uno, 2.233, el recuerdo que acabas de citar, sí, sencillamente se va a aceptar y punto. Otra cosa es que se acepte con fatalismo. Los republicanos ya saben que han perdido, pero lo de menos es perder las elecciones presidenciales, es que han perdido el partido. Estamos ante una crisis interna de los republicanos muy seria, que viene adelantada por las elecciones midterm de hace 2 años. Entonces hablábamos muchos del Tea Party. El Tea Party era un movimiento muy amplio, de difícil definición, pero básicamente era la advertencia de nuestros representantes en el Capitolio no están conteniendo la reforma, casi diríamos constitucional, en el sentido de costumbre, de hábitos políticos, que lidera el presidente Obama. Y por lo tanto exigimos un cambio de postura, exigimos una mayor firmeza. El problema de esto, y eso evidentemente se expresó en que fueron decapitados un montón de políticos con muchísima experiencia, muchísima capacidad, emergieron nuevas figuras, pero todo eso, siendo cierto y siendo un impulso para que los republicanos mantuvieran posiciones más firmes, choca con el propio diseño del sistema constitucional creado por los padres fundadores, que lleva a que el Capitolio sea un lugar de encuentro, un lugar donde la gente tiene que llegar a acuerdos. Esa tensión entre hay que oponerse al presidente, pero al mismo tiempo tenemos que entendernos, ha hecho que finalmente los votantes, o una parte muy importante de los votantes republicanos, considere que su partido ya no es el que ellos quieren. Hay un divorcio sentimental, una falta de confianza. Y ese es el espacio, ese es el marco en el que un personaje tan singular como Donald Trump, yo nunca había sabido que era republicano, creo que no es republicano, tampoco sé qué es, si es que es algo concreto. Es de Donald Trump. Exactamente, es un trumpista puro, fiel al ideario de Donald Trump, que es yo, mí conmigo, tiene su agenda y evidentemente es un hombre que entiende el mercado. La política es mercado, entre otras cosas. Él ha visto que había una demanda que no estaba satisfecha, ha encontrado su sitio y ha entrado. Bien, en cualquier caso Trump gana, porque se ha convertido en una persona enormemente importante. Otra cosa es que gane la Casa Blanca. Dudo mucho, es muy difícil que la pueda ganar. Matemáticamente no es imposible. La señora Clinton tiene dificultades con los jueces que le pueden complicar mucho el camino. No es lo mismo enfrentarse a Clinton que enfrentarse a Sanders. Yo creo que hasta Sanders ganaría a Trump en un momento determinado, pero en cualquier caso, él gana en el sentido de que está vendiendo una marca, que es la marca Trump, y eso cuenta. Ahora, cómo va a quedar el partido después de estas elecciones es un espectáculo tremendo. Tardará mucho tiempo los republicanos en volver a reencontrarse, en volver a saber quiénes son y a dónde van. Últimamente, por ejemplo, veíamos en la prensa, o seguimos viendo todavía, referencias a que Marco Rubio, por ejemplo, es el candidato del establishment. Hace 3 años, Marco Rubio no era establishment, era Tea Party. Se ha corrido tanto el partido hacia la derecha que personas que eran Tea Party hace 3 años ahora son vistos como establishment. Bueno, el hecho es que el partido, ante el proceso político dirigido por el presidente Obama, se ha descompuesto. No ha sido capaz de mantener la unidad, la cohesión, y en estos momentos, mi opinión, que es la del establishment republicano y la de muchos de sus dirigentes, es que el partido va hacia una crisis mayor de la que tardará mucho tiempo en salir. Claro, ahí estábamos en el punto que yo quería llegar en esta segunda ronda, que es la personalidad y la significación de Trump.
A Trump se le compara quizá con Berlusconi, como los fenómenos más próximos que hemos tenido por aquí, por Europa. Y a mí me gustaría que explicarais las paradojas que yo veo en Trump, ¿no? Es decir, es alguien que recibe un impulso de los votantes de base del Partido Republicano, cuando sin embargo él es un multimillonario. Él es alguien que representa un movimiento de crítica hacia la élite, cuando sin embargo él es alguien de la casta, supercasta de Nueva York. Y en un partido dominado por las creencias y por la religión, pues no parece que él sea un hombre de muchas fidelidades ni ideológicas de ninguna forma, ¿no? ¿Cómo es posible que haya sido capaz de hacer todo eso? O si no es esa realmente la clave. Diría que es posible porque son los Estados Unidos de América y allí todo puede pasar. Y hay que recordar que Trump lleva décadas en el ojo público con todas sus aventuras en el negocio, con sus aventuras en el amor, igual como los Clinton. El pueblo americano conoce a este señor como a ella. De hecho, los Clinton, Bill y Hillary, asistieron a la tercera boda de Trump en 2005. Entonces, son personajes de un lado y otro, pero especialmente Trump por su carrera en la televisión. Y de hecho, muchos piensan que desde luego está aprovechando todo este renombre que tiene para rentabilizar su carrera y además para hacerlo bastante barato hasta ahora, a ver si puede seguir. Pero, por ejemplo, se calcula que ha recibido en torno a 2.000 millones de publicidad en la tele gratis hasta ahora, simplemente por cada vez que abre su boca, que dice una cosa que capta mucha atención en un sentido u otro, y muchas de las cosas son muy feas, incluso dentro de este esquema que todo está abierto en Estados Unidos, muchas de las cosas son muy feas de su parte, está recibiendo mucha crítica, pero aún así es como cualquier golpe contra ella, contra él, es como que recibe todos esos golpes y lo hace más fuerte. Pero en cuanto al dinero, simplemente leí un análisis hoy en Reuters que ha ganado hasta ahora $3.20 aprox para cada voto que ha recibido, es decir, el dinero que ha invertido él y todos los votos, los millones que han recibido en estas primarias hasta ahora, frente a en torno a $500 por voto que gastó Jeb Bush. Entonces, el fenómeno de Trump ha funcionado hasta ahora, tiene casi toda su campaña está en su avión enorme, no tiene oficinas como los otros candidatos, tiene mucho menos asesores, entonces es un rompe esquemas, rompe todo, pero hay que ver cuánto tiempo puede durar y sobre todo si llega a ser candidato, si puede, si tenga una organización, el respaldo del Partido Republicano frente a la máquina del Partido Demócrata y probablemente Hillary Clinton si Sanders no recupera. Bien, es evidente que él existía como marca y que lo ha hecho muy bien desde un punto de vista de mercadotecnia, pero ¿cómo ha conectado con las necesidades de la gente? Porque detrás de él hay un chorro de votos, quiero decir, y los otros candidatos tampoco eran todos tan desconocidos, ¿no? En la política de Estados Unidos, hasta ahora siempre hemos pensado que un antes y un después fue el 26 de septiembre de 1960, el primer debate presidencial televisado contra Nixon desde Chicago. En ese momento, la imagen en política es tan importante o incluso más que la sustancia a partir de ese debate. Yo creo que la explicación o el mérito, entre comillas, de Donald Trump es haber transformado las primarias del Partido Republicano en un reality. Estamos hablando de un personaje que es una marca, que es famoso porque es famoso, que es percibido como auténtico, como auténtica puede ser Belén Esteban. Como las Kardashian, diríamos, para nosotros en Estados Unidos. Él ha tenido su propio reality TV. En esta dinámica de comunicación de masas, ¿quién gana estos concursos? El más friki.
¿Cuál es la audiencia de este tipo de programas? Desde luego no es la más valiosa, ni con un mayor nivel de renta, ni la más apreciada por los anunciantes, ¿no? Y creo que en eso lo ha conseguido. Yo cuando Jeb Bush se retira de la campaña y dice "They vote me out of the island", me han votado fuera de la isla, pensé que, en fin, esto iba en serio. Y en el último Time Magazine recomiendo, Donald Trump no le gusta dormir fuera de sus palacios, entonces siempre utiliza el gran avión y va y vuelve, y se fue con los de Time Magazine. Y yo creo que les dice la frase más insightful de toda esta campaña: ratings is power, ¿no? Yo voy a un programa de televisión, abro la boca y se triplican, cuatriplican la atención. Y gente que tiene ganas de desahogarse aprovecha todo esto. Yo veo su campaña y es como si en una noche muy loca se hubieran juntado unos cuantos asesores electorales y hubieran hecho una lista de todo lo que no hay que hacer para ser presidente de Estados Unidos. Y Donald Trump hubiera comprado esa lista y lo hubiera transformado en su plan de campaña. O sea que es un iconoclasta. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se puede ganar la Casa Blanca? A través de insultos, presumiendo el tamaño de tu pene o de tu fortuna. Claro, no estamos acostumbrados a esto. Es un descenso en el debate. Claro, es que no es política habitual. Estamos hablando de otra cosa, un fenómeno de masas y que tiene más que ver con la reality TV que con un proceso ordenado, gradual, de selección de candidatos, donde cada uno pues, va demostrando diferentes cosas en diferentes partes del país. Claro, tú elogiabas antes, y yo coincido contigo al comienzo de esta sesión, las primarias como una sublimación de la democracia, y yo lo digo con cierta añoranza por relación aquí. Pero claro, esto también es el problema, ¿no? Al final se te cuela el friki y el friki se lleva el gato al agua. ¿Hay algún precedente histórico que podamos evocar de alguien que ha hecho una campaña tan fuera del sistema, tan rompedora de esquemas, tan insultante? ¿En Estados Unidos? Sí. O en cualquier sitio. En cualquier sitio sí, desde luego hay presidentes. Estados Unidos y nuestros eventos en los últimos años, últimas décadas, no recuerdo ningún, no sé si tú que sigues en tu política, si recuerdas en Estados Unidos un personaje que haya hecho una campaña tan excéntrico. No, yo no recuerdo. Los partidos grandes. O sea, los partidos pequeños, sí. Alguna persona a la derecha o a la izquierda, un Ross Perot quizás, o un Jesse Jackson en su día, pero no con los insultos, no con este nivel que ha utilizado Trump. Y yo creo que en este sentido lo que para nosotros debe ser más importante es no solamente fijarnos en el personaje y sus características, sino por qué ahora eso es posible y posiblemente hace 4 años hubiera sido imposible. En mi opinión, y puedo estar equivocado, si hace 4 años este hombre Trump se hubiese presentado y hubiera dicho y hecho las mismas cosas, hubiera generado un rechazo inmediato entre los republicanos y por lo tanto hubiera quedado fuera de juego inmediatamente. Por lo tanto, lo fundamental desde mi punto de vista es entender, bueno, qué ha pasado en el mundo republicano para lo que hace 4 años hubiera sido disgusting, una cosa desagradable, maleducado, ahora es algo que puede ser aceptable. Bueno, básicamente es algo muy semejante a lo que está pasando en el Partido Demócrata, donde no ha surgido una figura así, sino de otro tipo, pero también lo que está ocurriendo en Europa, donde en la Europa Atlántica da paso a partidos nacionalistas o liberales antieuropeístas y que en la Europa Mediterránea está dando pasos a formaciones de extrema izquierda. Básicamente es la crisis del consenso de posguerra mundial, es decir, la crisis de un modelo que gira en torno a la estabilidad de las clases medias, a la idea de que las familias tienen claramente un futuro, de que cuando uno encuentra un trabajo ya más o menos está estabilizado y vas a seguir progresando, no siempre, pero vas a tener la vida más o menos resuelta, que los hijos van a poder entrar en juego. Todo eso que ha dado estabilidad a la Europa reconstruida de Adenauer o de Clement Attlee y a la América más que reconstruida, reanimada de Harry Truman, ese modelo es el que está en crisis en estos momentos. En Europa tiene además el trasfondo de la crisis, o como queramos llamarlo, la fase de inestabilidad de la Unión Europea, para no ser demasiado agorero, pero que en Estados Unidos tiene sencillamente la visión de que ya no es como antes, de que ya no es tan fácil. Y por otro lado, que los jóvenes no parecen asumir por primera vez de forma clara el famoso espíritu de pionero
que caracterizó la política norteamericana, mucho más individualista que la continental. Ahora los jóvenes empiezan a pensar que no está mal que el Estado les ayude o les pague la carrera, les ayude en el tema de salud. O sea, son cambios culturales muy importantes y esos cambios culturales generan fenómenos. Posiblemente Sanders tampoco podría haber hecho una campaña importante hace 4 años. Han pasado cosas entre los demócratas que han abierto la vía a un socialdemócrata europeo. En el caso de los republicanos, a quien han abierto la vía es a un personaje peculiar en sí mismo, como es Donald Trump. Pero yo creo que esa crisis de fondo es la que debe, sobre todo, preocuparnos para poder entender por qué Estados Unidos en estas elecciones es tan distinta de otras veces. Si me permites, ¿recordáis a cuántos candidatos empezaron la carrera presidencial por el lado republicano hace unos meses? Fueron 17. 17. Y ahora son 3. Entonces, este es otro factor por qué Trump ha tenido su paso adelante. Porque los otros estuvieron muy divididos, además de menospreciarle, que estuvieron muy divididos y los donantes principales no sabían a dónde tirar y al final han empezado su carrera para pararle muy tarde. ¿Tienen alguna posibilidad todavía Ted Cruz o el centrista Kasich de reagrupar a lo que fueron los republicanos moderados o la derecha republicana estándar, digamos? Y la apuesta moderada es para Kasich. Solo ha ganado sí, un estado, creo. Exactamente, pero según su plan, bla, 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 y porque los moderados no están con Ted Cruz, porque no tiene muchos amigos en Washington y ha estado muy a la derecha de lo que es la parte central del partido. Entonces, básicamente, Kasich, pero insisto, es una posibilidad difícil, pero muchos medios hoy en día, hoy miércoles, están hablando de esto, de que esto sería posiblemente impedir que Trump tenga los delegados suficientes para llegar y de hecho hoy Trump ha dicho que podría ocurrir, ha dicho esto en CNN, podría ocurrir disturbios si no me nombran candidato y yo llego o sea, una cosa más de la boca de Trump, o sea... Una advertencia, digamos, de que cualquier intento del establishment de pervertir la convención terminaría en disturbios. ¿Vosotros creéis que tienen alguna posibilidad Kasich o Ted Cruz todavía? Ohio, claro, ser de Ohio es mucho, es como ser de Victoria o de Bilbao. Ohio es, de Vitoria, concretamente, digamos, emocionalmente para el Partido Republicano representa la centralidad, la importancia que tuvieron sucesivos presidentes, es la América industrial y es una superpotencia política, pero estamos hablando en términos del siglo XIX, fundamentalmente. Ohio tiene su gracia, pero un poco periquitada, ¿no? En cuanto a Ted Cruz, el problema es que hay que tener cuidado con lo que uno desea como alternativa. Ted Cruz es tremendamente odiado por sus propios correligionarios. Es el más impopular de los republicanos entre los republicanos. Estamos obsesionados, lógicamente eclipsados por Donald Trump, pero si le diéramos una oportunidad a Ted Cruz, pues nos llamaría mucho la atención. O sea, a estas alturas proponer volver al patrón oro, por ejemplo, para la economía de Estados Unidos, pues como que llama la atención. Estas son un poco la agenda que acompaña a Ted Cruz, una agenda muy conservadora, pero muy conservadora. Entonces, yo tampoco creo que esta sea una deseable o viable, sobre todo si estamos pensando en el 8 de noviembre. O sea, que lo que nos conviene es que Trump sea el nominado republicano para que así ganen los demócratas, Florentino. Bueno, eso ya por gustos personales. Yo creo que los republicanos consideran estos elementos... Digo, porque no puede haber una alternativa a Trump que sea más o menos moderada o de un gusto europeo. Estamos hablando de un país cuya población es enorme y por lo tanto cuyo censo votante es muy grande y eso implica que hay muchas corrientes de opinión y no todo el mundo ve las cosas de esa manera.
yo creo que, digamos, la base política republicana ya ha descontado el desastre. Básicamente se van a concentrar en estos momentos en cómo rescatar al partido de sí mismo, que no es poco tema, y desde luego estoy de acuerdo en que Kasich podría hipotéticamente ganar mediante una coalición de delegados, pero eso provocaría escándalo. Una coalición de perdedores, que diríamos. Exactamente, bueno, de delegados de los perdedores, que al final suma una mayoría, pero bueno, eso molestaría a la sociedad porque es una cosa muy forzada, es antidemocrático. Y como se ha comentado, Ted Cruz es un personaje muy singular. Es de las cabezas más potentes y mejor formadas que hay en Washington. Es profundamente antipático, es muy soberbio y como candidato presidencial es nefasto. Hay mucha gente, sobre todo el votante conservador más religioso, se siente muy identificado con él, primero porque es muy serio y segundo porque es muy sólido, es un tipo intelectualmente muy potente, pero para una batalla electoral es un regalo, es otro regalo para los demócratas. O sea, que hay una conspiración para que Hillary Clinton gane como sea, porque no es normal ponérselo tan fácil. Solamente los jueces le pueden hacer una mala faena a la señora Clinton y dejarla fuera de la batalla, pero en estos momentos lo tiene bastante fácil. Con dejar hablar a los demás, ella va a reunir con mucha facilidad más de un 60% de los votos sin trabajarlo mucho. ¿Y hay alguna posibilidad de que no gane Hillary Clinton entre los demócratas, bien porque creáis que puede resucitar Sanders, a que ahora volveremos, o por eso que evocaba Florentino, de que un juez le encuentre las cosquillas entre los emails que mandó inadecuadamente, que en fin, visto de las cosas que pasan en España, la verdad es que parece peccata minuta explicado. En comparaciones, ¿no? Mandó los emails desde el email privado y no del oficial. Bueno, ni siquiera robó, quiero decir, ¿no? Bueno, aunque algunas conferencias pagadas por extranjeros, en fin, cuéntalo eso. No, yo solo te iba a decir, va por semanas. O sea, la semana pasada ganó Sanders en Michigan contra todo pronóstico y una vez más quedó en evidencia que Hillary tiene muchas probabilidades, pero es una candidata realmente con problemas. Es inexplicable que un señor muy mayor, un señor judío de Nueva York, pues se lleve de calle todo ese segmento de voto joven. Es realmente muy difícil de explicar. Hillary también tiene problemas, no es una formidable candidata, es muy inteligente, habla en párrafos, planteamiento, nudo, desenlace, sin duda, pero... ¿Es antipática? No, Hillary demuestra que el liderazgo político, la capacidad de empatía, la capacidad de sintonizar no se transmite por vía conyugal. Este es el problema. A mí me recuerda a Ségolène Royal, de efímera estrellato en la izquierda europea. ¿Tú crees que hay algo que pueda entorpecer la victoria de Hillary Clinton? ¿Alguna cosa en su pasado, algún email? Pues ella misma dijo hace una semana a Jorge Ramos de Univision, cuando él se atrevió a preguntar la pregunta: ¿dimitiría usted si está imputada? Si esté imputada. Lo ha dicho. Y ella dijo: esto no va a pasar, algo así. Estuve leyendo hoy en Facebook algunos seguidores de Bernie que dicen que el plan ha llegado tal cual y ahora todo lo que ha ganado Hillary va a desmontar Bernie en las siguientes semanas, con estados como Nueva York, con Wisconsin, California, que estos son estados que tienen una población más a su talla y tal, pero el análisis es que tendría que ganar casi todos los votos, en torno a 75-80% de los votos de aquí al final de la sesión de las primarias, y aún así sería difícil. Entonces, no hay, debido a que él recibe el dinero para su campaña no de los grandes donantes como Hillary, sino de pequeños donantes, y este dinero no ha terminado todavía, parece que puede seguir y dando caña a ella para ver qué pasa. Y hay que recordar que el vicepresidente Joe Biden, aunque no se fue a la carrera, ha dicho luego que bueno, que... ¿Tú le ves con ganas a Joe Biden en caso? No, ahora no. Yo creo que no. En un escenario de que fracasara. Pero con toda la
sabiduría de los que más siguen todos estos procesos en Washington, en Nueva Valentino, York. evocabas que a la hora de explicar el fenómeno de Trump, el fracaso de la idea de progreso, el fracaso del ascensor social, es decir, ya la expectativa de que todo hijo viviría mejor que su padre había fracasado. ¿Esto explica también el fenómeno Sanders? Porque, claro, resulta un poco incomprensible que alguien que el único socialista al que la revista americana, al que la revista Time le ha dedicado alguna vez la portada, un señor mayor, marginal en el mundo político, sin embargo, impulsado, un señor de esa edad, propulsado y con esas ideas, propulsado por el apoyo precisamente de los más jóvenes, esté desafiando y de qué manera. ¿Cuáles es las mismas causas o hay matices en eso? Yo creo que el trasfondo es el mismo, es una crisis de modelo. Luego, naturalmente, cada votante, en función de su cultura política, de su propia identidad, actúa de una forma o de otra. Si nos fijamos en el sector demócrata, lo que vemos es que Hillary Clinton, su principal problema es, si queremos, el mismo que el candidato socialista español en las últimas elecciones, la etiqueta de establishment, que aquí se utilizaba la palabra casta, particularmente desagradable, pero que venía a decir lo mismo. O sea, Hillary Clinton es una mujer muy capaz, muy formada, tiene una enorme experiencia, genera confianza en el mundo, pero es establishment. Y sí, cuando una parte de Estados Unidos, tanto de los republicanos como los demócratas, considera que es tiempo de cambiar el establishment, Hillary Clinton queda tocada. Y es muy curioso que el votante que pierde es el votante joven posiblemente más capacitado, mientras que el votante que está reteniendo es el socialmente más degradado, por ejemplo, votante de color. Está consiguiendo muchos votos entre las comunidades negras del sur de Estados Unidos, pero no está consiguiendo el voto de los jovencitos blancos que van a universidades de la costa este y de la costa oeste. Bien, en el fondo es lo mismo. Son jóvenes que consideran que el mundo que han heredado, que el modelo social que han heredado, no les gusta y que hay que cambiarlo. Y consideran que las propuestas de Sanders, que para muchos norteamericanos mayores son viejas, anacrónicas, de un mundo que no, para estos jóvenes sí es importante. Y ellos sí creen en que el Estado tiene que asumir mayores competencias. Entre otras cosas, y yo voy a trasladar mi experiencia de profesor de alumnos norteamericanos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Cuando un alumno norteamericano viene aquí y está un tiempo con nosotros, le cambian muchas estructuras. Básicamente porque no acaba de entender por qué él tiene que pagarse la universidad y aquí el Estado le paga la universidad a los jóvenes. ¿Por qué es tan caro un seguro de salud y aquí es gratuito? Bien, este cosmopolitismo de la izquierda norteamericana hace que empiecen a replantearse muchas cosas y sobre todo que ese espíritu de pionero que ha marcado durante siglos la construcción de la sociedad norteamericana, lo que pueda hacer yo no lo haga la comunidad, lo que pueda hacer el county no lo haga el Estado, lo que pueda hacer el Estado no lo haga la federación. Esa cultura está en crisis. Y está en crisis también en la derecha porque el propio Trump la está replanteando muy, muy seriamente, ¿no? Bueno, cuando la gente ve que el modelo ya no le funciona, empiezan a pensar que a lo mejor no está mal que el Estado le resuelva las cosas. Y muchos jóvenes están en esa posición. Sanders también representa la revuelta anti-establishment, pero de otra manera muy distinta, desde luego, a cómo lo hace el señor Trump. ¿Y eso no será también porque las élites también en Estados Unidos han fracasado? Es decir, porque se han preocupado más de los intereses de las grandes corporaciones que casualmente coincidían con los grandes donantes a los partidos y a los candidatos, porque han estado mirando más a Wall Street que a los financieros que a los trabajadores, porque han rescatado las grandes empresas del automóvil, pero sin embargo el salario corriente de la gente, si lo miramos en dólares constantes, es inferior al de hace unos años. No hay realmente razones de fondo de fracaso de esas élites que se han olvidado de todo lo que no era la economía financiera y demás. Recuerda, Iñaki, que cuando hace 5 o 6 años se iniciaba esta gran crisis económica, todos decíamos, no sabemos cómo saldremos, pero el mundo va a ser distinto. O sea, una crisis tan fuerte como la que estamos todavía viviendo, Estados Unidos ya va saliendo mejor, nosotros por el tema del euro nos cuesta más porque no tenemos un proceso fácil de gestión de la crisis económica, una crisis tan grande que ha afectado tanto a la gente, que se ha llevado por delante tantas empresas, tantos puestos de trabajo, evidentemente va a configurar un mundo distinto. Y sí, para muchos jóvenes demócratas, evidentemente, el Partido Demócrata es el partido de la bolsa.
Es una cosa que aquí, como asociamos demócratas socialistas, no acabamos de ver tan claro. Pero Nueva York es demócrata, Wall Street es clarísimamente demócrata. Y para muchos jóvenes, Clinton está demasiado cerca de los brokers, está demasiado cerca de las finanzas, está demasiado cerca de esos grandes acuerdos de que se salva una empresa, pero los trabajadores se van a la calle, para pensar que su futuro pasa por ahí. Es un cambio originado por una crisis brutal en la que todavía estamos empantanados. Estados Unidos, la centralidad, digamos, social, económica, está dominada por la clase media. Hay que olvidarse. Las encuestas, la mayoría de la población se identifica como clase media. El debate político gira en torno a la clase media. Los valores son de clase media. El consumo es de clase media. El problema es que, como resultado de todo lo que ha pasado, pues esta clase media cada vez cuesta más. Cuesta más. Estamos hablando de los precios. Un país sin un sistema sanitario de cobertura universal público, pues es un problema. Estamos hablando de un sistema educativo donde el precio de la educación universitaria es enorme y con una tendencia en que ahora el grado, el college degree, es como high school, o sea, es insuficiente. Estamos hablando de que en términos de jubilación la gente empieza casi desde que obtiene su primer trabajo a ahorrar, o sea, es un coste muy grande. Y como, sí, la tasa de crecimiento es 2%, la tasa oficial de paro es 4,9%, pero si uno empieza a mirar un poco por debajo, pues a lo mejor la tasa real de desempleo es el doble, la reducción de los ingresos de medios es significativa, el paro a largo plazo ha incrementado, en fin, unos cambios. Entonces uno, pues, o se compra el libro de Piketty o vota a Trump, pero de alguna forma eso aflora, ¿no? Entonces... Y se ve, estuve allí el mes pasado en mi ciudad natal, San Luis, en Missouri. Estuve en coche desde San Luis, Chicago, Wisconsin, en ciudades, en el medio de Chicago y San Luis, y también en pequeños pueblos, y se ve lo que estás diciendo, porque la economía ahí funciona en este momento mucho mejor que la economía aquí, en España, pero no es buoyante, y la gente se ve que hay dificultades para la gente de esta clase media. Se nota en el pavimento de las calles, en la estructura de las casas, en ciertos barrios y tal. Entonces yo creo que allí el descontento para la gente que están yendo hacia Trump por un lado y hacia Bernie Sanders por otro lado. Acabas de mencionar el libro de Piketty. La desigualdad es el tema que viene, es la idea fuerza que va a llevar a las izquierdas, aunque la izquierda norteamericana sea mucho más centrista que la izquierda francesa, por decir así. ¿Y hay algún otro vector comparable a la desigualdad en el lado de la derecha? A ti mismo, a queráis. Yo creo que la desigualdad puede convertirse en un argumento político muy importante, pero en realidad lo que le preocupa a la gente es su expectativa de vida. Que Trump sea muy rico, en general a la gente le importa muy poco. O si la señora Clinton tiene más fortuna o menos, pues estupendo para ella. Pero eso no es un problema mientras yo, John Smith, tenga una expectativa de vida y mis hijos puedan ir a la universidad con mis ahorros y los créditos que haya que sacar adelante, y la casa la podamos tener en el correcto estado de conservación, y podamos mantener los 3 coches que tenemos que mantener porque vivimos a 30 kilómetros o 40 kilómetros de San Luis. Ese tipo de cosas que es lo que, digamos, caracteriza la vida norteamericana. Evidentemente, si la sociedad se inquieta porque el guión se viene abajo, porque las expectativas no se confirman, si vemos que se genera una frustración, entonces sí, en el discurso político puede aparecer el tema de la desigualdad. Pero en Estados Unidos la desigualdad nunca ha sido un tema que preocupe especialmente. Lo que preocupa es la expectativa de vida, que yo pueda libremente ganarme la vida con dignidad y sacar a mi familia adelante. El sueño americano. Exactamente, American Dream, ¿no? ¿Y este sueño americano que está en crisis? No está en crisis la expectativa, algo fundamental, pero esto a nosotros no nos tiene que sonar a chino. La ansiedad que produce
la sospecha de que tus hijos no van a tener el mismo nivel de vida que tú has alcanzado, ¿no? Que van a juntar becas y contratos basura hasta que cumplan 30 y pico años, a pesar de que tú les has dado la mejor formación posible. Entonces, la ansiedad, claro que es una... Labor Day, el Día del Trabajo, es un día para hacer barbacoas, no grandes manifestaciones y movilizaciones en Estados Unidos. Pero la ansiedad es muy poderosa y vemos todo este discurso de la oferta de elevar muros, ¿no? Muros en la frontera con México, muros comerciales. Sí que en el discurso político se intenta aplacar esa ansiedad evidente con ofertas que a nosotros, pues, desde fuera nos pueden resultar preocupantes. Y añado, es una sociedad más dividida, que no está de acuerdo con algunos puntos básicos, estuviste diciendo, y la muestra que es que estamos mirando las protestas en las campañas, los mítines de Trump, es una cosa novedosa y peligrosa, porque vienen gente para hacer protesta pacíficamente y lanzan por ellos, y luego ataques contra periodistas, amenazas de periodistas, amenazas de protestas. Incluso el otro día leí un análisis que sería mejor para los que no quieren Trump no entrar en el pabellón donde está dando su meeting, sino que quedar fuera, porque tú entras y protestas y luego su gente reacciona y él dice, yo pago su defensa, el abogado, sus gastos jurídicos, si luego tienen líos por haber dado un golpe a este otro. Entonces, todas estas cosas hay que ver si esto va para más o si él se tranquiliza un poco. Dicen que él tiene que tranquilizarse en cuanto a su discurso tan rompedora, si quiere atraer el voto de los votantes independientes que pueden estar en un lado u otro, porque de momento solo tienen una franja de la derecha del Partido Republicano. Yo creo que esto es también wishful thinking. O sea, Mario Cuomo decía que se hace campaña en verso y se gobierna en prosa. Pero es que estamos hablando de algo tan estrambótico, ditirámbico, que es muy difícil reconducirlo. Es verdad que las primarias es el momento de la carne poco hecha, ¿no? Pero está la sobredosis y es en una democracia, pues, bastante respetuosa con las formas y con los diferentes puntos de vista, y en un país racial, de una diversidad racial, étnica, de pensamiento evidente, donde a la Casa Blanca solo se puede llegar apretando simultáneamente múltiples teclas. Entonces, esta forma de hacer campaña tan divisiva, delirante, rozando la violencia, es realmente excepcional. Antes decías levantar muros, ¿no? Supongo que aludías a la valla que quiere levantar en la frontera con México Donald Trump. Bueno, pero el libre comercio está detrás. Sí, esa es la siguiente. Ya sé que lo has dicho por las dos cosas. ¿La inmigración realmente es un argumento electoral? ¿Y cómo se conjuga eso con que las minorías, la minoría negra y la minoría hispana, sean necesarios para sus votos para llegar a la Casa Blanca? Pues hay que recordar que Trump promete que con la muralla, el muro que va a pagar México, habrá una puerta que él puede abrir o cerrar cuando él quiera para dejar a alguien entrar o salir. Pues según Gallup, el sondeo de Gallup, la inmigración no es la principal preocupación, sino la economía, todos los asuntos relacionados con la economía y después con la buena gobernanza, y muy por debajo es la inmigración. Entonces, pero para los hispanos, que he leído hace una semana que están inscribiéndose registrándose para votar en contra de Trump. O sea, su política para echar 11 o 12 millones de ellos tiene su efecto, pero no creo que sería a nivel nacional, sería el tema dominante.
has mencionado afroamericanos e hispanos. Son dos piezas que juegan diferentes papeles dentro del mapa electoral de Estados Unidos. Los afroamericanos, yo me atrevería a decir, para su desgracia, votan en bloque a un solo partido. Es el demócrata. Es el Partido Demócrata. Es un voto asegurado. Y si tú votas en más del 90% a un partido, pues a lo mejor ese partido te da por asegurado. Y tu poder de influencia no es tan grande como un voto que puede ser un cortejado, dividido. Y ese es el diferente papel. Los hispanos no es que sean influyentes porque sean hispanos, es que están en todos los estados de la Unión y en un mapa político tan polarizado. En el momento, aunque haya 10% en Montana, pues ya la cosa se pone interesante. Y ellos, aunque es verdad que tanta torpeza ha conseguido que el voto hispano apunte maneras de voto afroamericano, de votar en bloque a los demócratas, pero todavía no ha llegado a ser. Lo que pasa, y esto es importante, es que es muy difícil hablar de voto hispano. Es que no es algo... Lo dices porque el voto de origen cubano localizado en Florida es más de derechas o más republicano. Yo tenía un compañero en Washington, era chicano, de Chicago, de origen mexicano, y me decía una frase de su abuela que siempre me parecía alucinante. Dice, los hispanos, dice, somos como cangrejos en un cubo. Siempre haremos lo posible para que ningún cangrejo salga del cubo. Entonces, la rivalidad que hay entre las diferentes comunidades que forman el mundo hispano en Estados Unidos es evidente. Estamos hablando de dos candidatos cubano-americanos, ¿no? El sándwich cubano Cruz y Rubio. Pero estamos hablando de que la minoría cubana dentro de la minoría hispana es percibida como una minoría privilegiada. En cierto modo es así. ¿No? Y estamos viendo cómo todas esas... O sea, el nacionalismo no se queda en la puerta. Cuando salen a protestar, pues uno lleva la bandera de Perú, otro lleva la bandera tal. Entonces, es difícil... digamos, extender una receta o esperar resultados. Hay otras tramas y subtramas que ayudan a explicar. Hay hispanos que votan a Donald Trump. Sí, esto resulta Entonces, un poco difícil de explicar, no, la verdad. Algunos. Bueno, un 15% es una minoría respetable. Para ganar las elecciones en Estados Unidos necesita mínimo 60% de los hispanos. Y este temor que hablábamos antes al fracaso del ascensor social, de la idea de progreso, parece que también se concreta hacia afuera, es decir, la globalización de la que Estados Unidos ha sido un paladín, parece que está puesta en entredicho por todos los candidatos, no solo por Sanders y por los más extremistas. Parece que era todo el mundo... beneficiario. Y gran beneficiario de la globalización. ¿Creéis que gane quien gane, la agenda globalizadora, los acuerdos de liberalización de comercio corren peligro en la economía global? Por edad, lo cual no es ningún mérito, me ha tocado vivir un número importante de campañas electorales norteamericanas, de comentarlas y de disfrutar de ellas, porque son siempre un espectáculo apasionante. Y una de las ideas que recuerdo hemos repetido una vez y otra vez es, bueno, hay que hacer un esfuerzo por entender Estados Unidos porque tiene otra historia, otra cultura política, otro sistema electoral, bla, bla, bla. Bien, estas elecciones que estamos viviendo ahora, que son de las más apasionantes que yo he vivido, no por la calidad de los contendientes, sino por todo lo que hay detrás, son quizá aquellas donde se pone más de manifiesto que Europa y Estados Unidos, en el fondo, tienen ya exactamente los mismos problemas. O sea, el rechazo a la globalización, que en gran medida es el rechazo a la Unión Europea, lo estamos viendo emerger en toda Europa. Hoy he estado en un acto en nuestra universidad, que fue Francisco de Vitoria, no la UNED, como pone aquí, con el embajador de Holanda, que nos estaba hablando precisamente de cómo Holanda, no un país europeo, Holanda, país pequeñito, que toda su vida ha vivido el comercio exterior, que es la quinta esencia. Bueno, pues hay un movimiento muy importante diciendo tenemos que volver a ser nosotros mismos, no abrirnos tanto al exterior, contener toda esta cultura del comercio exterior. Bien, es una crisis de inseguridad occidental. Nos hemos quedado sin guión
Y entonces queremos volver a las raíces para sentirnos más seguros. Y pensamos que esto de la globalización lo pone en peligro, igual que los islamistas. Un islamista se distingue de un musulmán normal en que tienen miedo a la globalización y trata de frenar los efectos culturales del tema. Bien, la globalización es inevitable. Por lo tanto, gane quien gane, la globalización continuará siendo un tema fundamental. Recordemos, por otro lado, un hecho básico que los historiadores norteamericanos recogen una y otra vez. El modelo de bienestar norteamericano se fundamenta en el comercio exterior, más que en ningún otro país. La única forma de que las clases... ¿Eso todavía es así en estos momentos? Eso que históricamente, sin duda, pero esto que está entrando en crisis, y de ahí la inquietud. Pero la única forma de revitalizar de nuevo a unas clases medias que no siempre han tenido la educación más apropiada, ni tienen los mejores puestos de trabajo, pero que necesitan ingresos para tener un cierto nivel de vida, es que la economía norteamericana empiece a vender. Para vender hay que innovar, hay que producir a un coste aceptable y hay que estar en el mundo. Por lo tanto, sin globalización, Estados Unidos entraría en una crisis muchísimo más profunda. Pero esto, que es obvio, llevado al terreno de la política, y me da igual que hablemos de Holanda que de Estados Unidos, en estos momentos genera este tipo de reacciones que son comprensibles desde la antropología, pero que son absurdas desde la economía y la política. A mí me llama la atención que en el debate político se está acuñando la expresión de quedar en el lado malo de la globalización, ¿no? Tom Friedman muy elocuentemente explicaba que en otras generaciones las madres decían a sus hijos: hijo, cómete todo lo que hay en el plato porque hay niños en el resto del mundo que no tienen comida. Pero que en la generación actual las madres lo que te tenían que decir es: hijo, haz todas las tareas porque hay niños en Bangalore o en Guangzhou que están haciendo el triple de tareas que tú. Y cuando tú accedas al mundo laboral, esos trabajos bien pagados de relativa media cualificación ya no van a estar. Ya no va a haber sindicatos en Detroit protegiendo el asunto. A lo que tú aspiras vas a tener que estar hipercualificado, vas a tener que estar en el lado bueno de la globalización para poder acceder a todo eso. Hay un ejemplo muy sencillito y que para un John Smith es obvio. ¿Quiénes son las personas que dirigen las empresas norteamericanas hoy más potentes, más vibrantes? ¿Quién dirige Microsoft? Un indio. ¿Quiénes son los jefes de verdad de Google? No me refiero ya al ruso que la funda, sino a los directores de área. Son indios, muchos de ellos, son extranjeros, son personas que no han nacido en Estados Unidos. Eso para la cultura tradicional norteamericana, como para la francesa, no solamente no es ningún problema, es qué listos somos, atraemos a los inteligentes. Pero cuando no llegamos bien a fin de mes, esto se replantea y empezamos a decir América para los americanos. Encima la Chrysler está en manos de una empresa italiana y de un señor que no lleva corbata, que la dirige. Los dos mandatos de Obama han significado un repliegue militar y un repliegue del liderazgo de Estados Unidos, no solo de las guerras calientes que heredó de Afganistán y de Irak, sino también de su poca gana de intervenir en otros o de meterse en otros líos, fuera en Libia o en Siria, donde marcó unas líneas rojas que luego no cumplió. ¿Esto va a seguir siendo así? ¿Seguimos en una marea de repliegue hacia adentro o Estados Unidos va a seguir siendo el patrullero del mundo libre? Lo que escuché de Trump es que podría ser muchas aventuras y que hay que hacer América fuerte otra vez y todo esto casi, yo diría, de lo que yo veo de sus declaraciones, sería cambiar esto. Si todo la apuesta del presidente Obama ha sido intentar terminar las dos guerras, Irak y Afganistán, y rehacer el gran ejército norteamericano para más eficaz y más potente, más letal, con tropas de élite, por ejemplo, las tropas de élite que tienen base ahora en el sur de España para ir contra los terroristas islámicos en África. Digo, me refiero a Morón y toda la base de Rota, y acuerdos similares, pero no son grandes números como antes. Son unidades
que pueden mover rápido. Todo este rehacer del ejército puede cambiar con Trump. Yo lo dudo con Hillary Clinton, que tiene mucha experiencia en el mundo entero en su papel de secretario de Estado, y no lo sé con Bernie Sanders, pero veo que Bernie Sanders está mucho más enfocado dentro del país, pero la falta de experiencia de Trump y su bravura, que piensa que por levantar una torre y poner el nombre Trump, que esto va a servir para negociar con Putin o con los otros líderes, puede llevar a problemas. Entonces, ¿Tú crees que además de una retórica belicista o agresiva, realmente él tiene una vocación de intervenir? Bueno, no sé si realmente tiene. Yo no diría vocación, pero falta de experiencia en entender cómo es el mundo, los aliados de Estados Unidos, los enemigos de Estados Unidos, y no cometer un error. O sea, tiene el señor que dirige Corea del Norte, si tú o sea, puede ocurrir errores. ¿Y qué significa un error? Que hay una población de 200.000 personas muertas o algo así. Esto puede ser un error, ¿no? Un daño colateral. No queremos esto. Entonces hay que ver que yo no veo que está todo resuelto. Yo no veo que nada está resuelto. A mí me cuesta pensar en serio cómo sería la política exterior de la administración de Donald Trump. Me cuesta. ¿Puede crear un equipo en torno a él para que complete un programa? Digo, porque también es verdad que estamos en un momento un poco inicial de las primarias, que solo se habla todavía casi de... Bueno, su equipo es un misterio en términos de relaciones internacionales y de política exterior. El problema es, vamos a ver, la política internacional o la política doméstica en Estados Unidos, hablaba Florentino del diseño constitucional, es un diseño de poder dividido, deliberadamente dividido, un sistema en el cual España, con independencia de quién gane las elecciones, es un país muy gubernamental. Estados Unidos es un país donde el poder está muy dividido. Y el problema es que los resultados mejores solo se consiguen con la concurrencia de los diferentes elementos de ese sistema. Entonces, la experiencia pseudoempresarial de decir, usted está despedido, usted construya esto, usted haga esto no sirve en Washington, de ninguna de las maneras. Si el Congreso es un punto de encuentro, Washington, el conjunto del gobierno de Estados Unidos, es una negociación continua, un compromiso continuo. Los check and balance, ¿no? Estamos hablando de, fíjense cómo muchas veces se quejan de que la ciencia no interviene en el debate público en España, ¿no? Pues estamos hablando de una constitución, de unos padres fundadores influenciados por Isaac Newton. La idea de balance, contrabalance, puntos de equilibrio y ese empeño porque nadie tenga todas las cartas de la baraja. Siempre se debate qué es lo que hace falta para ser presidente de Estados Unidos. No hay un college mayor ni nada que realmente te prepare. Es toda una vida enfrentada. Y desde luego las credenciales que pueda tener Donald Trump no encajan seriamente en la forma de conducir un gobierno como el de Estados Unidos. Ha ocurrido algo que yo pienso que no hay precedente, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, y supongo que será más difícil incluso antes, y es que durante las primarias más de 20 especialistas en seguridad internacional vinculados muy estrechamente al Partido Republicano, con mucha experiencia, firmaron un artículo denunciando la frivolidad e irresponsabilidad con la que Trump hablaba de temas de política exterior y política de defensa. Eso es muy raro. O sea, cuando los que han asesorado a todos, una y otra vez, los que están continuamente escribiendo en las revistas de referencia, los que forman parte de esa comunidad que por las noches te las encuentras en los restaurantes de Washington, hablando unos con otros, buscando... en la fragua de Vulcano. buscando posiciones comunes, marque distancia de esta manera con Trump, es algo muy llamativo que nos da una idea de hasta qué punto Trump no es
de verdad un miembro del establishment republicano de temas de seguridad internacional. Si a mí, como académico, me pidieran que brevemente expusiera la visión de Trump en política exterior, primero tendría que decir no soy capaz, y segundo, dudo que la tenga. O sea, yo creo que él está ahora en una operación de marketing, de venta de sí mismo, y que no ha entrado en juego, más allá de temas propios más de testosterona, es decir, América fuerte, América segura de sí mismo, que son palabras que no quieren decir casi nada, que tocan los higadillos del personal, pero que eso no lleva absolutamente a ninguna parte. Y no sé, y por ahí puede ser culpa mía, que haya una sola persona relevante de este mundo de la seguridad internacional que esté en estos momentos medianamente cerca de Trump. Si la hay, yo no la conozco, desde luego. Hasta ahora hemos visto en la escena internacional que las mujeres que han llegado al poder generalmente llegaban desde la derecha, ¿no? Los paradigmas son Margaret Thatcher en el Reino Unido, Angela Merkel en Alemania, en fin, podíamos ir a Golda Meir en Israel, que seguramente habrá excepciones, pero hasta ahora nunca una mujer que partía del ala izquierda de la política había llegado al poder. Esto puede ser un hándicap para Hillary Clinton. Es decir, Estados Unidos, que fue capaz de elegir a un presidente negro, ¿sería capaz de elegir a una mujer? Y a una mujer de izquierdas. Yo creo que no, espero que no, a estas alturas. Antes sí, pero que si esta presidenta va a ser Hillary Clinton por todo su trayecto, creo que no es. Yo creo que no hay demasiados votantes que van a entrar en las urnas y pensando, que una mujer no, imposible, hay que ir por este hombre y el otro, a estas alturas. Pero precisamente porque tiene tanta experiencia, o sea, en cambio, por ejemplo, en las filas republicanas, la empresaria Carly Fiorina, la ex de Hewlett Packard, sí, su falta de experiencia como política era patente en los pocos debates donde participó, y yo creo que fue muy en su contra. Pero siendo Hillary Clinton, esto puede ser en su favor. Aunque hay que decir, cuando estuve en Estados Unidos hablé con una señora que es demócrata, que dijo, una señora con ciertos años, que dijo, toda su vida está esperando para que sea una mujer como presidente de Estados Unidos, pero no está. Una evolución de la política en Estados Unidos es el beneficio de lo nuevo. Es decir, el nivel de escrutinio es tan grande. Estamos hablando de una figura que lleva, creo que fue becaria en el comité que investigaba Watergate, y todo lo que ha pasado. Fue la primera dama de los Estados Unidos que tuvo que testificar ante un jurado de acusación. Se le encargó la reforma sanitaria con la administración Clinton, que no llegó a ningún lado. Es un historial muy largo, ¿no? Es muy conocida, pero esa misma ventaja es un gran hándicap, porque es un lastre muy largo. Y entonces estamos llegando a un punto en el que el sistema parece que recompensa a los políticos que llevan 5 minutos. Hablas de Estados Unidos. El lienzo en blanco, donde cada votante puede proyectar lo que se imagina, no lo que hay. No 30 años en primera fila de la vida pública. Entonces, esa tendencia también entra en juego en el proceso electoral de Estados Unidos. O sea, que más que ser una mujer o una mujer de izquierdas, lo que le pesa es el ser del establishment. Yo siempre me temo que argumento que el principal rival o el principal problema de Hillary Clinton es Hillary Clinton. Por otro lado, o sea, la idea de que Hillary es una mujer de izquierdas también no es fácil. Vamos a ver, Hillary entra en política apoyando a Barry Goldwater, que es el predecesor, el hombre que abre el camino a Ronald Reagan. Eso era ella cuando era ella. Luego aparece la figura que va a ser su marido, que es un personaje, digamos, interesantísimo desde el punto de vista político, un hombre con unas capacidades políticas descomunales, y ella entra en ese juego. Clinton es demócrata, pero es demócrata de la derecha. De hecho, cuando él entra en la campaña electoral contra Bush padre, su principal problema es romper con la tendencia creada por el senador George McGovern y Jimmy Carter, que lleva al partido más hacia la izquierda y que genera el famoso cisma de los neocon, que abandonan el partido por este giro a la izquierda de ellos. Bueno,
Clinton recupera a algunos neocon, como el famoso senador Moynihan por Nueva York, y están en su equipo, en el equipo más íntimo. Cuando Clinton, la señora Clinton es senadora, con quien la vemos en las fotos una y otra vez, con McCain y con Lieberman. O sea, está en la Comisión de Exteriores y está defendiendo posiciones que no son exactamente de la izquierda. ¿Votando el uso de la fuerza en Irak? Sin duda, es clásica en su visión de lo que es la política exterior norteamericana. Es muy trumanita, que es lo que el Partido Demócrata ya no es. O sea, la tradición trumanita ahora pertenece más a los republicanos que a los demócratas. Por lo tanto, para muchos demócratas, la señora Clinton es un problema, porque no es evidentemente demócrata y porque es demasiado establishment. Por otro lado, muchos republicanos que podían estar de acuerdo con la forma que ella tiene de hacer política, la ven envuelta en el abanico Clinton con todo lo que eso supone, y a su vez eso también genera tensión. Es decir, recuerdo que el que era el líder de los demócratas en la anterior, cuando Obama se presenta por primera vez, ya no recuerdo el nombre, era un senador por Dakota del Sur y era el líder de la mayoría, no recuerdo, le aconsejó a Obama que se presentara. Era un poco raro porque Obama llevaba nada de tiempo, llevaba un año y medio, muy poquito tiempo, vamos. Y entonces dijo, mira, es que el que no te conozcan y no hayas tenido que decir nada relevante en tu vida, juega a tu favor. De hecho, Obama como parlamentario fue un desastre, no, apenas intervino. Estaba en la Comisión de Exteriores y presidió una subcomisión que no tuvo ninguna vida, a pesar de que el tema era relevante, porque ya se cuidó él de no hacer declaraciones. Y bueno, eso es una ventaja. Y evidentemente esa ventaja la señora Clinton no la tiene porque tiene mucha historia. Una historia, en cierto sentido, muy importante, que yo, por ejemplo, la puedo valorar, pero que no todos los demócratas y no todos los republicanos la pueden valorar igual. Estamos llegando a la hora que teníamos marcada para acabar, así que voy a hacer una ronda rápida. Ahora esto no se va a grabar ya, pero quiero que os pronunciéis quién va a ser el candidato republicano, quién va a ser el demócrata y quién va a ganar. Sí, como mojándonos. Venga, ¿quién empieza? Que no estoy seguro. Eso no vale. Pero a fecha de hoy parece que Hillary y parece que Trump, pero no estoy seguro. Y en cuanto a quién gane, me preguntas el 9 de noviembre. Eso no vale. Bueno, yo creo que tengo un poco más claro quién va a perder, porque las primarias lo están apuntando muy claramente. Pierde todo lo que es un establishment, a status quo, a élite. Yo creo que en este ciclo electoral llevan las de perder. En cuanto a resultados, yo veo que cada vez estoy repitiendo más esta cita de Winston Churchill, que en otro contexto decía que Estados Unidos siempre termina haciendo lo correcto, después de agotar todas las alternativas posibles. Exactamente. No ha contestado, queda claro. Me toca a mí. Sinceramente, no tengo ni idea. Dicho esto, creo que el Partido Republicano lo tiene muy complicado, que lo más probable es que sea Trump, pero que a Trump le quedan todavía muchos delegados y pueden ocurrir muchas cosas. En cualquier caso, al Partido Republicano nada le va a salir bien. Esa es mi opinión. Segundo, creo que el Partido Demócrata lo más probable es que sea la señora Clinton, pero que todavía hay mucha batalla por dar. ¿Y quién va a ganar las elecciones? Y yo qué sé. Pues no lo sé. Pues lo más, o sea, en la hipótesis de que fuese un Trump versus Clinton, lo más probable es que gane la señora Clinton. Entre el público supongo que habrá alguna pregunta mucho más interesante que las mías, así que por favor es su ocasión de preguntar. Si alguien quiere preguntar, que levante la mano, que no sé si hay micro, pero vamos, estamos en familia. Allí, por favor. Así que hay micro, por favor. ¿Se oye? No, yo creo que se oye así. Se oye. Yo no sé si es una pregunta para Alan Goodman o te voy a expresar una opinión porque estaría encantado que me la rebatieras, que me rompieras el argumento. Te lo pregunto a ti, Alan, primero porque eres norteamericano y yo creo que cuando se te oye demuestras que conoces muy bien tu país y la parte política de tu país, y eso yo creo que es muy interesante. Y luego porque has dicho una cosa que me interesa mucho y has utilizado el término de gobernanza y has sido el primero que has utilizado el término de globalización. Entonces, mi idea, y ya te digo, te la expreso para que me la rompas. Yo creo
que en un mundo globalizado, donde el poder económico yo creo que está ganando la batalla claramente, yo creo que en términos de gobernanza Trump es un perfecto candidato para asaltar el poder político. Y en consecuencia me parece que es muy probable que el próximo presidente de Estados Unidos sea Donald Trump, con lo que eso significaría desde el punto de vista de estados nacionales en retroceso o estados nacionales en fase solo reguladora, y lo que supondría eso en términos económicos o de exclusión, y habéis sacado la palabra de igualdad o desigualdad, lo que supondría eso en términos de exclusión a nivel global. Dime que no es así. Si te atreves. Y yo creo que hay bastante, como acaba de decir, que no estoy seguro, pero creo que hay tiempo. Aún así, sí. Yo creo que lo que es el temor, no solo del establishment republicano, sino de muchos norteamericanos ahora que están mirando cómo actúa Trump y cómo se dirige al país y a los suyos con todos sus... que empiezan a ver que detrás de toda esta bravura, quién es este señor detrás de toda esta bravura, y si vamos a mirar un poco más de toda su trayectoria en el negocio, en su vida personal y todas estas cosas, y a ver lo que salga de ahí, de la historia de su familia, para tomar una idea. Pero yo creo que, desde luego, como periodista, de lo que está poniendo en evidencia en sus mítines es un desprecio para lo que es la libertad de prensa. Entonces, este es uno de los fundamentos de una democracia. Entonces, de allí no es difícil extrapolar que él podría, si llegase al poder, empezar a cambiar bastantes estructuras. Y de ahí yo creo que lo que estoy mirando en los medios de comunicación, en Facebook y Twitter y todos estos comentarios, es que sí, ese es un temor que muchos tienen sobre Trump. Yo concretamente como periodista no me gusta cómo está tratando la prensa y el desprecio para la prensa como parte de la conversación. Pero para decir que si llegamos al punto en julio en Cleveland y en la convención republicana él sale como el candidato, quedan meses hasta noviembre para que el pueblo reaccione y a ver si aceptan, porque se supone que va a moderarse antes de llegar a la carrera final, pero es porque todos los pronósticos no han llegado. Él iba a ser un animal muerto, un personaje muerto políticamente hace ya semanas, y mire dónde está. Entonces hay que ver, pero yo creo que los norteamericanos todavía, espero que todavía tienen una sensación de que lo que han construido en la democracia vale, y que no quieren a alguien que va a empezar a desmantelar ciertas piezas de esto para satisfacer sus propios intereses o de algunos pocos alguna parte de los votantes. Esto fue la contestación deseada. Aquí hay dos preguntas, por favor. Sí, gracias. Son un par de preguntas rápidas. La primera es si el fenómeno Trump lo ven más como demérito de sus contrincantes, bien sea Rubio, bien sea Ted Cruz. Y la segunda es hasta qué punto, en relación a lo que ha dicho usted, va a tener que retractarse el señor Trump y va a tener que suavizar su discurso en caso de que efectivamente sea el candidato republicano. Gracias. ¿Quién se anima? Tú mismo. Yo mismo. Yo creo que el éxito de Trump, y lo acaba de decir en el fondo Al, es que en ningún momento ni el establishment ni nosotros nos tomamos en serio al personaje, que se le ha dejado correr pensando que sus propias declaraciones le ahorcarían, pero finalmente él sí entendió cuál era la demanda política y se ha hecho fuerte. Por tanto, digamos, de mérito en el sentido de no tomarse en serio
la gravedad de la amenaza que suponía y, por lo tanto, no plantear una estrategia de desgaste en un primer momento. Lo ha comentado Al, hoy, por ejemplo, lo dice Wall Street Journal también. No ha habido una reunión, una coalición de contrincantes contra Trump. Se han mantenido divididos, luchando unos contra otros, sin dar importancia al personaje. Y esto le ha favorecido enormemente. La segunda pregunta, lo de suavizar. Bueno, vuelvo a Al. Nos hemos equivocado en todo cuando hemos hecho pronósticos sobre cómo iba a funcionar Trump. Lo más probable es que yo me equivoque ahora si dijera o si digo que si quiere de verdad ser un contrincante eficaz en la recta final, tiene que moderarse, tiene que dar imagen de estadista, etcétera, etcétera. Pero los asesores de Trump viven en un mundo muy distinto al mío. Entonces no sé, sinceramente, no sé por dónde van a salir. Muy posiblemente ni ellos se creen dónde están. Y no tienen muy claro lo que van a hacer, porque ahora tienen una batalla muy complicada que es ganar la convención. Y ellos tienen miedo de una operación de alianza de todos contra Trump y están pensando en eso. Si consiguen que Trump sea el candidato, tendrán que empezar a pensar. Yo creo que no tienen una estrategia y no me fío de lo que puedan llegar a hacer. Había otra pregunta aquí mismo. Hola, muchísimas gracias. Mi nombre es Ignacio Álvaro y trabajo en la Universidad Pontificia de Comillas. Han hablado antes de un poco las causas del surgimiento de personajes como Trump y otros personajes, digamos, más radicales, tanto en Estados Unidos como en Europa, como una consecuencia de la crisis de la globalización, la crisis política y del consenso que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. En ese planteamiento, entiendo que Trump igual no es el final de esa crisis, o sea, puede surgir, o sea, dentro de que hay causas que han alentado el surgimiento de Trump, puede surgir otros similares, como están surgiendo también por Europa. En ese planteamiento, ¿qué debería hacer igual el establishment o esa política tradicional de consensos a la hora de tratar de combatir las consecuencias de esa crisis que también de alguna forma se ha generado a través de sus políticas? Es decir, tanto igual concretando, ¿qué tendrían que hacer en este caso también los partidos demócrata y republicano en Estados Unidos, incluso los partidos tradicionales en Europa, para combatir estos resurgimientos de radicales o personajes más extremistas en la izquierda como en la derecha? La política es un ejercicio cotidiano de comunicación. O sea, el político, esto lo explicó Ortega muy bien en la famosa conferencia en Bilbao, tiene que hacer una labor de pedagogía explicando la realidad tal cual es, pero de forma sencilla, al votante, al ciudadano, y a partir de ahí proponerle formas de enfrentarse a. Lo que es evidente en España, en Alemania, en Holanda o en Estados Unidos es que en estos últimos años se ha producido una desconexión entre el discurso de los partidos políticos y los dirigentes políticos con los votantes. Estamos viviendo cambios socioeconómicos muy importantes y eso es la sencilla razón de que el político y los grandes partidos políticos norteamericanos o europeos hayan perdido un poquito el norte. La solución pasa sencillamente por volver a tratar de entender la demanda y el por qué la demanda, en este caso política, está en una posición y no otra. Hay que volver a conectar los partidos políticos con la sociedad. Los partidos que no sean capaces de conectarse van a desaparecer. Eso en la vida es la cosa más normal del mundo. Los partidos nacen, desaparecen, eso es así. Algunos partidos lo van a pasar muy mal y otros, más o menos, irán funcionando. Pero hemos visto la situación de Angela Merkel en los 3 Länder en los que ha habido elecciones, ¿no? Y cómo una escisión originalmente por la derecha de la CDU ha conseguido casi un 20% en uno de los Länder. Son cosas muy, muy, muy serias. Y estamos hablando de un partido muy serio como es la CDU y de una candidata muy, muy rígida, muy capaz como la señora Merkel. Bueno, más o menos esto está pasando en todas partes. No va a ser fácil la conexión, porque hay mucho de sentimiento en el comportamiento del electorado. No son posiciones racionales. Hay frustración. La frustración no ayuda a pensar con orden. Y si el votante no piensa con orden, el partido político tiene muy complicada la conexión. Pero es momento de repensar políticas y de asumir que las cosas están cambiando. En España, ¿no? El Partido Popular ha perdido 3.300.000 votos y el Partido Socialista no sé cuántos ha perdido, porque habría que sumar los que ha perdido antes, pero anda por 90 actas. Es decir, que los dos partidos
españoles lo están pasando muy mal en su relación con sus propios votantes. Esto lo podemos extrapolar a cualquier otro lugar. El partido de los republicanos en Francia está viviendo un sándwich atroz entre el Frente Nacional, que le come la derecha, y un partido socialista supuestamente muy débil, muy mediocre, que se ha echado a la derecha y le está haciendo un sándwich impresionante, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con los republicanos, ¿no? Hollande ha revivido gracias a este giro que le ha organizado el señor Valls. Es tiempo de cambio y, por lo tanto, hay que repensar muy seriamente las políticas. Es tiempo de cambio si me dicen varios de la sala que tenemos que terminar aquí. Creo que hay más manos allí y había una mano aquí. En fin, no sé si hay tiempo para una última pregunta. Una última pregunta allí justo en la esquina y el resto, pues pasaros por aquí y ya preguntamos. Mientras nos vamos, quiero decir. Hola. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tenía una pregunta que también está relacionada con otras cuestiones que han salido antes, ¿no? Bueno, Trump, como habíais dicho antes, contra todo pronóstico, pues ha liderado todas las encuestas desde mayo o junio de 2015 hasta ahora, ¿no? Incluso después de sus desafortunados, bueno, de sus comentarios contra la comunidad latinoamericana, ¿no? Y todos pensamos que podía ser el ocaso de su carrera política, ¿no? Pero bueno, al final ha ido liderando todas las encuestas y pues es muy probable que acabe siendo el candidato a la republicano, ¿no? Mi pregunta era si en relación con los votantes republicanos, vamos a decir de toda la vida, ¿no? Y también los jóvenes que vienen de familias republicanas que no han tenido experiencia votando o no han tenido mucha experiencia votando, pero que van a votar al final, quería preguntar si, a pesar de que ellos piensen que Donald Trump o ellos eran más de Marco Rubio o de Jeb Bush, que quizás eran las opciones más moderadas en el Partido Republicano, a pesar de que al final ellos se hayan salido de esta carrera, a pesar de todo esto, y aunque piensen que Donald Trump es un extremista o todo lo que sea, ellos al final, estos votantes republicanos y sobre todo los jóvenes republicanos, al final no van a, vamos, es una opinión y que quiero compartir y quería saber vuestra opinión también. Al final estos republicanos, por mucho que Donald Trump sea un extremista, no les veo votando a Hillary Clinton. O sea, tiemblan antes que tener que votar a los demócratas, ¿no? Por mucho que Trump sea un extremista. No sé, es una pregunta. En estos tiempos tan delirantes, una de las fantasías o argumentos que maneja Donald Trump es que él está ampliando la base electoral del Partido Republicano. Que está trayendo votos demócratas. Hay un segmento casi mitológico del electorado, los Reagan Democrats, y Donald Trump se atreve a argumentar que él es capaz de... el problema es que para llegar a la Casa Blanca hace falta pues trabajarse la diversidad y la pluralidad y muchos diferentes sectores, ¿no? Y hasta el momento a lo mejor es que la insatisfacción o la ansiedad es tan amplia que sí que hay algo de verdad en eso, que atrae una pluralidad de ese descontento, ¿no? Y deshace bloques políticos. Pero él está presumiendo de estar ampliando la base electoral y de estar atrayendo votantes que normalmente no participan en el Partido Republicano. Yo creo que no van a recibir mensajes para votar a Trump desde una parte importante del establishment republicano, sobre todo los donantes, que según lo que estoy leyendo están muy cautos ahora de poner dinero hacia Trump, que va a hacer falta en la campaña general porque son cientos de millones de dólares que probablemente él no quiere gastar de su bolso propio, porque ellos no quieren pasar lo que ha pasado con el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que se puso al lado de Trump y ahora ve que en vez de subir su carrera va aún más abajo. Incluso el propio Trump le está insultando cuando está en el mismo atril con él. Entonces, como ocurrió el otro día, por ausentar sus obligaciones en su propio estado de Nueva Jersey. Entonces, no sé de los votantes, pero en cuanto a los mensajes, si los jóvenes que van a votar por primera vez, que hiciste referencia a estos, si miran a sus mayores y los mayores dicen, la vida es larga, 4 años podemos no hacer nada ahora y en 4 años vamos con otro candidato, quizás rehaciendo un Marco Rubio un poco mejor o alguna cosa de estas. Entonces, no está claro para mí.
Se acabó el tiempo, se termina aquí este caucus que hemos celebrado. Gracias por venir.